Oscar Aza. Un portavoz del ejército de Israel anunció que abrirán una investigación sobre el ataque que mató en Gaza a 7 trabajadores de la organización humanitaria World Central Kitchen. También dijo que están comprometidos a examinar sus operaciones de forma exhaustiva y transparente. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu reconoció que su ejército perpetró el ataque. Tras visitar un campo de refugiados palestinos de la UNRWA en Jordania, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se mostró horrorizado y lamentó la muerte de los trabajadores humanitarios, al tiempo que exigió al gobierno israelí que esclarezca las circunstancias de la tragedia. El chef español José Andrés, fundador de World Central Kitchen, declaró que el gobierno israelí debe poner fin a esta matanza indiscriminada. Tiene que dejar de restringir la ayuda humanitaria, dejar de matar a civiles y trabajadores humanitarios y dejar de utilizar los alimentos como arma, dijo José Andrés. World Central Kitchen explicó que los trabajadores estaban en pleno proceso de entregar la ayuda alimentaria que había llegado por mar el lunes cuando fueron atacados. Tenemos, como habíamos anunciado, al doctor Ricardo Israel. Esto es lo peor que le ha podido pasar a la imagen de Netanyahu. Sí. Muy mal, muy desafortunado, agravado por las declaraciones que hizo con posterioridad. Él está muy acorralado por la muy escasa mayoría que tiene, y lo que creo que más complicó todo para él es lo que ocurrió el fin de semana, que hubo por primera vez una unión real entre dos movimientos. El de los familiares de los rehenes. Hay que recordar una vez más que el origen de todo esto es la invasión del 7 de octubre por parte de Hamás y la existencia todavía de ciento y tantos rehenes. Y estos familiares, por supuesto, quieren cualquier forma, cualquier tipo de alianza, cualquier concesión que permita rescatarlo, con el movimiento que no ha cesado para pedirle la renuncia a Netanyahu. Recordemos cuán masivo era antes del 7 de octubre, y esto ha regresado el fin de semana con manifestaciones sobre 100.000 habitantes en Jerusalén y en Tel Aviv. Pero nada justificaba el tipo de declaraciones, que además viene al día siguiente de un éxito que tuvo Israel al haber atacado por primera vez a un general que fue eliminado de la Guardia Islámica de Irán, que realmente el poder detrás de los ayatolas. Es el primero que es eliminado después de Soleimani, y que lo hiciera el gobierno de Trump hace ya varios años. Como usted ha dicho, le ha hecho mucho daño, no solamente este hecho, que ha sido condenado por el mundo entero, comenzando por el gobierno de Estados Unidos. Tanto sí. Dice que está furioso el presidente Biden en la Casa Blanca con este hecho, y Blinken en Francia está urgiendo a Israel a investigar hasta las últimas consecuencias de este ataque contra trabajadores de esta ONG. Pero vamos a poner en pantalla parte de las declaraciones de Benjamín Netanyahu. Dice: lamentablemente hubo un trágico caso de nuestras fuerzas impactando involuntariamente a personas inocentes en la franja de Gaza. Sucede en la guerra. Lo investigamos hasta el final. Estamos en contacto con los gobiernos y haremos todo lo posible para que esto no vuelva a suceder. Benjamín Netanyahu. Pero la línea de sucede en la guerra, creo que está de más, ¿no? Yo creo que está de más. Él ha tenido declaraciones que están fuera del contexto y además no van con la dirección tradicional de Israel, que acostumbra a investigar todo esto, y son habituales las condenas que ocurren cuando hay alguna situación de este tipo. ¿Cuál es la realidad, por la experiencia que usted tiene y el conocimiento que tiene del tema? Y esto no es un elogio desproporcionado, sino un justo reconocimiento a su talento. ¿Qué es lo que está haciendo Netanyahu? ¿Preocupado más por mantenerse en el poder y que no se le desdibuje la coalición que lo llevó al poder, o realmente es que está bajo unas fuertes presiones, comenzando por el ministro de la Defensa y otros opositores? Él tiene presiones desde todo punto de vista. Recordemos que probablemente apenas termine, tal como fue anunciado en Israel, del punto de vista militar, la acción de Gaza, va a haber una investigación que probablemente va a llegar a los mismos resultados que en Yom Kippur, que fue el final de la carrera política
de dos figuras más importantes, dos fundadores del Estado de Israel, como era Golda Meir, la primer ministro, y el ministro de Defensa, Moshe Dayan. En este caso no hay duda que eso va a llegar y va a continuar, y probablemente él espera que mientras tanto él debe sobrevivir con una coalición que tiene el problema que hay una derecha extrema que no había estado en el gobierno, que complica las soluciones, pero sobre todo el mayor problema es que Israel estaba peleando en varios frentes. Evidentemente estaba paralizado por presión de Estados Unidos la última ciudad que queda en el sur, que es Rafah, pero al mismo tiempo uno ve que no ha continuado el enfrentamiento directo o por expósito a persona con Irán. Está con Hezbollah en el Líbano, con los hutíes, porque el enfrentamiento con Irán viene prácticamente desde la aparición del gobierno de los ayatolás y la proclamación del fin de Israel, y por lo tanto en esta situación se han enfrentado por interpósita personas. Esa fue la razón del ataque, donde se juntaron en Damasco en un consulado. No sabemos, porque no ha sido aclarado tampoco por Estados Unidos, si esto corresponde a aquellas oficinas consulares protegidas por la Convención de lugares diplomáticos, la de Viena, o simplemente era una acción militar legítima. Pero fue muy efectiva desde el punto de vista que cumplieron el cometido, porque estaban reunidos junto con gente de Hezbollah y junto con la yihad islámica, que depende en Gaza directamente de Irán. Irán sigue siendo el titiritero que mueve detrás de todo esto lo que allí ocurre en Gaza. Vamos a hablar de Irán en solo segundos. Y la pregunta se la adelanto, de si es inminente ese enfrentamiento entre Teherán y Tel Aviv. Pero vamos a poner en pantalla parte de las declaraciones, para ser exactos y precisos, de Antony Blinken, que está en Francia, que dice: no deberíamos tener una situación donde las personas que simplemente intentan ayudar a sus semejantes se encuentren ellas mismas en grave riesgo. Estas personas son héroes, corren hacia el fuego, no lejos de él, muestran lo mejor de lo que la humanidad tiene para ofrecer. Cuando las cosas se ponen realmente difíciles, deben ser protegidos. Esta es la posición oficial del Departamento de Estado. Ahora, ¿ve usted más cerca que nunca, o acercándose, más cerca que nunca no, acercándose el enfrentamiento directo entre Israel e Irán? Yo no lo veo todavía. Lo que sabemos de Irán es que los ayatolás no son precisamente valientes. Lo fundamental para ellos es mantener el control de Irán y de Teherán, para desarrollar todo este control que están ejerciendo no solo contra Israel, sino sobre todo en esta guerra que ya lleva 1300 años al interior del Islam, como alguna vez existió en Europa, de protestantes contra católicos, en esta guerra de los chiitas encabezados por Irán y los sunitas acerca de Arabia Saudita. Recordemos que el objetivo fundamental del ataque del 7 de octubre fue evitar lo que se suponía que iba a ser la firma de un tratado de paz entre Arabia Saudita e Israel. Ahora, ¿qué ha ocurrido en todo este periodo? Que no ha habido consecuencias ni cuando fue eliminado por la administración Trump el general Soleimani, como tampoco en los múltiples ataques que se realizan frecuentemente en contra de la Guardia Islámica de Irán y el control que tiene en Siria. Hubo, de hecho, un buen acuerdo mientras estuvo la guerra civil, sobre todo con la Rusia de Putin, para no interferir cuando atacaban a los ayatolás. ¿Qué ha ocurrido acá? Que Irán no ha reaccionado cuando ha sido atacada por Israel. ¿Por qué? Porque no le es necesario. Irán ataca diariamente a través de todos sus proxies, es decir, Hezbollah en el Líbano, ahora Hamas y la yihad islámica en Gaza, los hutíes y por supuesto la presencia que tienen directamente en Siria. Recuérdense, cuando partió esto se le aconsejó a Israel que no ingresara a Gaza por las dificultades que esto tenía. Se hablaba de una tercera guerra mundial, y lo más cerca que ha estado para interrumpir el comercio internacional han sido los hutíes, y no hay nada semejante a lo que causó la invasión rusa en Ucrania, en la forma como afectó el mercado internacional de
por ejemplo, los alimentos y la energía. No creo que esto contribuya a la Tercera Guerra Mundial, pero al mismo tiempo el problema planteado por Hamás y la invasión no va a ser solucionado mientras no se acabe, tal como lo hizo Estados Unidos con ISIS y lo hizo Rusia con los chechenios. O sea, eliminar a Hamás. No queda otra, porque evidentemente cualquier solución en el futuro, que evidentemente se está abriendo una posibilidad al interior de Gaza con la autoridad palestina y sobre todo con los países árabes sunitas moderados como Egipto y otros desde este punto de vista que entienden bien la peligrosidad de Hamás, no va a ser posible mientras esté dominando o sobreviva de alguna forma Hamás. De los 24 batallones que se supone que tenían, por lo menos 6 continúan activos. Doctor Israel, como siempre, muy agradecido. Muchas gracias. Por venir esta noche. Y una vez más, qué desgracia lo que ocurrió con gente que solo fue a ayudar. Sí, señor. Al regresar, quiero decir, recibiremos a los analistas Daisy